Salir de una situación de violencia de género es posible. En Madrid sin Fronteras lo hemos comprobado en multitud de ocasiones con los relatos de las propias supervivientes. Pero esto no quiere decir que sea fácil, muy al contrario. Y una vez que la víctima logra alejar a su agresor, cuando se ha superado la peor parte, el camino sigue siendo muy complicado hasta recuperar una vida normal. Un factor importantísimo para lograrlo es el empleo. Almudena Fontecha es presidenta de la Fundación Aliados, donde, entre muchas otras cosas, trabajan ayudando a estas mujeres en ese objetivo. Almudena, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Encantada de estar, de que estés en Madrid sin Fronteras para contarnos acerca de ese largo camino que tienen estas mujeres por delante una vez que llegan a vuestra organización, pues en busca de eso, de un futuro con una independencia económica y con mucho más. Sí, yo creo que, como tú muy bien dices, una vez que la víctima ha podido superar el alejamiento respecto del agresor, le queda todavía un largo recorrido. Y el empleo, sin duda, se demuestra como la mejor herramienta para poner, por una parte, freno a la violencia de género y, por otra parte, conseguir una independencia económica tan importante que ayude a la mujer víctima de violencia de género a tener un proyecto de vida independiente de su agresor. Sabemos que la dependencia económica es muchas veces uno de los factores que impide el salir de la situación de violencia de género a mujeres, sobre todo mujeres con hijos, ¿no? A su cargo. ¿Qué os encontráis en la Fundación? ¿Qué situaciones tan complicadas para estas mujeres tenéis que abordar? Pues prácticamente 6 de cada 10 mujeres víctimas de violencia de género están en una situación de desempleo. En muchos casos porque la propia violencia de género ha alejado a las mujeres de poder tener una carrera profesional. Por tanto, el empleo se demuestra como un instrumento muy importante para todos nosotros, pero especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género. No solo por que el empleo le facilita los elementos indispensables para poder hacer posible una independencia económica, una independencia de vida de su agresor, sino también porque el empleo es un elemento de socialización para todos nosotros. Ese aislamiento producido por la violencia de género ha producido que la mujer esté aislada, pero para poder recuperar tenemos que conseguir que la mujer encuentre en el empleo también otro modo de relacionarse fuera de su ámbito familiar, con compañeros y compañeras con los que pueda tomar un café, con los que pueda compartir un proyecto de vida distinto al que hasta ahora ha llevado. Pero además el empleo es generador de derechos y eso es muy importante. ¿En qué sentido nos genera derechos a estas mujeres que han estado en muchos casos con sus carreras interrumpidas, ¿no? Y dependiendo de los ingresos de su pareja, Claro. Y con esas limitaciones, ¿qué derechos recuperan con el empleo? Pues el empleo, como muy bien comentas, no solo les facilita esa independencia económica, sino que el empleo en nuestra sociedad es generador de derechos en tanto en cuanto estas mujeres, más de la mitad de las mujeres que están en situación de desempleo no cobran ningún tipo de prestación. Por tanto, el poder generar un empleo pues significa que estas mujeres también generarán sus posibles contribuciones en materia de desempleo o en materia de pensiones en un futuro. Por tanto, condenar a una mujer víctima de violencia de género a no tener posibilidades de empleo no solo es una condena del presente, sino también es una condena del futuro. Por eso para ella juega un papel tan importante. Esto lo hemos visto en mujeres víctimas de violencia de género de edad avanzada, que es un colectivo, la verdad, con unos hándicaps tremendos a la hora de salir de estas situaciones y que se quedan al final de sus vidas sin dinero. En esta situación, saliendo de la violencia de género, pero además totalmente desamparadas en lo económico, ¿no? Porque no tienen efectivamente una carrera, unas pensiones, unas cotizaciones. Claro, las mujeres mayores pues han vivido evidentemente una vida en otro momento de nuestra sociedad, donde la gran mayoría de ellas pues no tuvieron oportunidad de trabajar. A eso se les unió no solo
el aislamiento social desde el punto de vista, sino también el de la violencia de género. Y entonces pues se encuentra con mujeres que han dependido en su pasado, pero también desgraciadamente en el futuro, sin poder tener una independencia económica, y esa independencia económica en muchos casos es un freno para que la propia mujer pueda salir de una situación de violencia de género. Prácticamente el 70% de las mujeres que están sufriendo violencia de género plantean su situación económica como una desventaja a la hora de poder poner freno a esta situación. Por eso el empleo es tan importante antes y durante, para poder, evidentemente, contribuir a una recuperación integral de las mujeres. Cuando llega una mujer a vuestra fundación, ¿cómo es ese acompañamiento? ¿Por dónde empezáis? Bueno, pues empezamos por conocer cuál ha sido su trayectoria laboral, ver si es una mujer, en la mayoría de los casos, como estamos comentando, pues procede del desempleo, o bien porque no han trabajado nunca, o bien porque dejaron sus carreras profesionales aparcadas para encargarse de sus responsabilidades familiares. Entonces es muy importante conocer cuáles son su formación para poder encontrar el puesto de trabajo adecuado a su formación adecuada, y al mismo tiempo haciéndolo compatible con la asunción en solitario de las responsabilidades familiares. Esto en ningún caso debería de suponer un freno, y esto pues para nosotros siempre insistimos mucho en esta situación en relación con las empresas, es decir, en ningún caso puede suponer un freno el hecho de que las responsabilidades familiares sean asumidas en exclusividad por una mujer a la hora de poder encontrar un empleo. Y en esto pues todos tenemos que superar determinados estereotipos. Estas mujeres no faltan más ni menos que cualquier otra trabajadora que tenga las mismas circunstancias. Y que sea monomarental o que esté separada, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Cualquier otra mujer que tenga una situación también de asunción de responsabilidades individuales, pues evidentemente está en las mismas circunstancias, sea esta porque ha enviudado, sea porque se ha separado, o en este caso concreto, como lo que estamos hablando, víctima de violencia de género. Pero además hay que decir que, claro, que una mujer que es consciente del papel que juega esa independencia económica, el papel del empleo, pues yo diría que casi se compromete más con el puesto de trabajo que ha encontrado, porque ella sabe que en gran medida es un trampolín para poder salir de ese ciclo en el que ha vivido durante muchos años y conseguir avanzar en una proyección de su vida personal totalmente distinta a la que ha podido llevar. Esto es uno de los argumentos con los que mediáis también con esas empresas, ¿no? Que muchas veces tienen unos estereotipos muy, muy interiorizados respecto a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, pero el compromiso habéis comprobado que es especialmente fuerte, ¿no? Por esa necesidad que tienen estas mujeres de reincorporarse a la vida social. Exactamente. Yo creo que hay que romper dos barreras. Por una parte, el tema de las responsabilidades familiares, es decir, en nuestra experiencia nos ha demostrado que son mujeres muy comprometidas cuando encuentran un puesto de trabajo, y además en muchos casos el puesto de trabajo no se corresponde ni siquiera con su formación, es decir, son mujeres que se comprometen con este puesto de trabajo porque quieren a partir de ese puesto de trabajo progresar, porque esa es la segunda barrera que hay que romper. El hecho de que una mujer sea víctima, los datos nos dicen todos los días, de que el hecho de que sean mujeres víctimas de violencia de género y que un número de ellas importante esté en una situación de desempleo no se debe a su escasa formación inicial. Es decir, son en muchos casos mujeres que dejaron sus carreras profesionales y abandonadas para encargarse de las responsabilidades familiares. Y por tanto también este es otro estereotipo que tenemos que romper. Las mujeres víctimas de violencia de género también parten en muchos casos con una formación suficiente para poder hacerse cargo de puestos de trabajo más cualificados que los que posiblemente en el mundo del trabajo les está ofreciendo en estos momentos. Bueno, hay que insistir mucho también en que la violencia de género afecta a mujeres de todas las clases socioeconómicas y, por supuesto, pues con todo tipo de carreras profesionales y de cualificación profesional, porque no entiende de clases sociales o económicas, ¿no? Así es. Desgraciadamente la violencia de género no entiende ni de clases económicas, ni de formación, ni de nada. Nuestra experiencia nos dice que
Cuando tenemos a una mujer víctima de violencia de género y te pones a hablar con ella, pues evidentemente pues te puedes encontrar mujeres que han sido periodistas, que han sido enfermeras, que han sido maestras, también mujeres que trabajaban en otros ámbitos menos cualificados, pero evidentemente nos encontramos con todo tipo de perfiles. Y esta es otra barrera también que deberíamos de romper entre todos para poder facilitar no solo un empleo, sino sobre todo un empleo que se pudiera ajustar a su formación. Y aunque este no debe ser el motivo el motivo principal para emplear a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, podemos decir también que hay bonificaciones al empleo de estas mujeres. Exactamente, como tú muy bien indicas, yo creo que ni en este caso ni en otros hay una contratación motivada única y exclusivamente porque haya algún tipo de bonificación, pero no es menos cierto que hay ayudas e incentivos que precisamente tienen esa finalidad, contribuir a ayudar a las empresas, a incentivarles a la contratación de estas mujeres a través no solo de bonificaciones en la seguridad social, sino de ayudas directas a la contratación, tanto por parte del Estado como por parte de muchas comunidades autónomas. Y en la mayoría de los casos todas estas mujeres están arropadas y han estado acompañadas en todo su proceso y también en el proceso de inclusión en el mercado de trabajo para que esto se produzca de la manera más exitosa, con muchas entidades sociales y de servicios públicos que acompañan de una forma muy importante tanto a la empresa como a la trabajadora para que su incorporación al mercado de trabajo sea exitosa tanto para una parte como para otra. Almudena, ¿qué habéis observado cuando una mujer que ha sido víctima de violencia de género pues logra un empleo, una estabilidad económica? ¿Qué habéis observado? ¿Qué cambios se produce en ella? Pues para ella es el inicio de una nueva etapa en su vida. Es decir, una vez que ya se ha alejado de su maltratador, que aquellas heridas más graves pues han pasado un tiempo y ha podido reconstruir, evidentemente le queda esta otra parte. Cuando esta parte se cierra, este círculo se cierra a través de un empleo, pues evidentemente para ella significa cerrar una parte muy importante de su vida y ver la vida del futuro con otros ojos, con otras perspectivas. Y por otra parte, pues sentir que forma parte de una sociedad, con un proyecto individual, con un proyecto colectivo, frente a todos los años de aislamiento que ha podido vivir. Hay mucho trabajo por delante que hacer respecto a esa sensibilización por parte de las empresas para emplearlas. Yo creo que tenemos que hacer todos muchísimos esfuerzos. Es decir, yo creo que en relación con la violencia de género, como es lógico, ha habido muchos recursos económicos y muchos esfuerzos humanos por resolver algunos temas pendientes desde el punto de vista policial, judicial, de protección a la mujer en todas estas situaciones, pero tenemos que seguir dando pasos para entender que una vez que todas estas partes se han reconstruido de alguna forma, si no terminamos por plantear todos los instrumentos que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo, no habremos terminado la recuperación integral de todas estas mujeres. Por tanto, el empleo tenemos que ser todos conscientes de que tiene que jugar un papel muy importante y todos tenemos que tener un compromiso para poder tender una mano, porque si no seguiremos hablando de víctimas, de todas aquellas cosas que suceden cuando una mujer denuncia. Pero el empleo es un papel muy importante, no solo cuando la mujer está en un proceso de aislamiento, sino cuando la mujer está en un proceso de recuperación. ¿Qué situaciones os estáis encontrando ahora en el contexto de la pandemia? ¿Hay más mujeres que necesitan que les echéis una mano para la búsqueda de empleo o está congelado todo, como parece que está congelada la sociedad al completo? Pues exactamente, como tú muy bien dices, podríamos decir que la situación de pandemia se ha trasladado, la situación sanitaria y social se ha trasladado también a la económica y hay un cierto congelamiento de toda la economía en nuestro país y eso sin duda se traslada a las posibilidades de nuevas contrataciones. Y hoy por hoy podemos decir que hay una ralentización muy importante de nuevas incorporaciones, sean estas las que sean, pero evidentemente aquellos grupos de trabajadores o trabajadoras
que por unas circunstancias personales o familiares siempre lo han tenido más difícil, ahora se agrava todavía más su incorporación. Por tanto, deberíamos de ser muy conscientes de que tenemos que seguir poniendo los ojos en todos aquellos que no se pueden quedar atrás, porque en esta situación lo van a tener realmente complicado. Pues ahí está la Fundación Aliados para acompañar a estas mujeres que efectivamente pues son una de las partes más vulnerables de la sociedad, mujeres víctimas de la violencia machista. Almudena Fontecha, presidenta de Fundación Aliados, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.